La idea de dar esta charla es hablar de una patología muy prevalente, vemos muchos pacientes, como les comentaba recién, con lupus, muchos pacientes con nefropatía lúpica. Y la charla se va a dividir así como para que nos organicemos un poquito. Voy a presentar primero dos casos que recientemente me presentaron con aparente nefritis lúpica. Posteriormente vamos a hacer un breve análisis de qué nos pasa a los médicos que hacemos diagnósticos tardíos, si es un problema nuestro o un problema mundial, por qué hacemos diagnósticos tardíos de nefropatía lúpica y cuál es el impacto que tiene. Esperamos. Chicos, bueno, hola, bueno, entonces la verdad estamos pensando hacer una información sobre la charla, una patología, entre todos los medios hospitalarios, que es frecuente, que es la consulta nefrológica, y ahora vamos a hablar con qué. Los problemas que hay para hacer diagnósticos, vamos a ver por qué. Luego vamos a hablar un poquito de lo que es la fisiopatología del riñón, que es lo que le pasa al riñón. Vamos a hacer una breve descripción de lo que es la enfermedad. No voy a hablar del laboratorio, porque si me fui al laboratorio, la verdad que es muy larga la charla. Y finalmente vamos a hablar de tratamiento. Vamos a empezar presentando a la primera paciente. A ver si se puede sacar la... Hay que abrir el mensaje del chat. ¿Cómo? Hay que abrir el mensaje del chat, leerlo y después te vas a ver. Hola. Bueno, la primera paciente es una paciente que vimos recientemente en el hospital, una joven de 16 años que había estado intervenida quirúrgicamente por un teratoma ovárico, que se derivó desde otra localidad por un cuadro de policerositis, derrame pericárdico, fibranomiositis. También tenía un cuadro de poliartritis, úlceras morales, y cuando la interrogamos encontramos que la paciente tenía algunas alucinaciones visuales desde hacía 2 o 3 días. Llamaba la atención la libido reticularis, tenía rash y edema y tenía una bursitis infrapatelar en la rodilla derecha. También relataba equivalentes febriles y la historia era bastante larga, con poliartralgias y úlceras bucales y por lo menos 6 meses o más de conducción, y una pancitopenia que se había diagnosticado hace 3 meses. Tenía un FAN y un anti-DNA positivo mayores a 200, un anti-SM negativo, una BRL y un HIV negativos, y un proteinograma con una hipoalbuminemia. En la tomografía de tórax tenía un derrame pleural bilateral, adenomegalias mesentéricas, inguinales, infiltrado pulmonar compatible con una neumonía al ingreso, por lo cual se indica antibióticos, se cultiva, la evolución fue buena, y se indica metilprednisona en el pulso, ursemida con buena evolución clínica, y se indica biopsia renal. En respecto de lo renal, tenía una proteinuria no nefrótica con 1,3 gramos de 24 horas, con conservación de la función renal y una microhematuria. La segunda paciente que vamos a presentar es una mujer de 44 años.
con antecedentes de anemia, esta paciente internada en el sanatorio Juan 23, con antecedentes de un quiste ovárico y mioma uterino, estaba colecistectomizada y había tenido una internación anterior, lo mismo que la paciente anterior, pero en esta ocasión se interna en el mes 7 con una neumonía grado 4, poliadenomegalias cervicales, retroauriculares y supraclaviculares, medias finales, axilares y inguinales, más una policerositis con un derrame pleural. La biopsia ganglionar que ya se había hecho había sido inespecífica, pero había descartado el linfoma, que era importante. Y la evolución de la enfermedad de la paciente trataba de un año, con muchos síntomas inespecíficos, había perdido 22 kilos de peso, y de las cosas otras que tenía era debilidad generalizada, edema, odinofagia y una úlcera orofaringea. También tenía dolor articular y embaramiento, estaba localizado especialmente al tobillo izquierdo, que no me lo podía mover. Tenía una PCR y una eritro elevada, y esta paciente también tenía un FAM positivo, también tenía un anti-DNA positivo. Y en la TAC tenía un derrame pleural bilateral, que ya se había diagnosticado en el mes de mayo, bilateral, pero era mayor, era moderado del lado derecho, y en la TAC también mostraba esplenomegalia y adenomegalias axilares y mediastinales. Tenía un ecocardiograma sin derrame, y esta paciente había ingresado con una proteinuria elevada de 2,7 miligramos por decilitro, con un sedimento urinario normal, sin proteína. Otra paciente que inicia tratamiento con cursos de metilprednisolona, 500 miligramos, mejoría clínica, se la hidrata y la paciente mejora la función renal en los próximos 2 o 3 días. La próxima. Una de las cosas que nos preguntamos nosotros es por qué estos pacientes nos llegan tan tarde al consultorio. Muchas veces vienen derivados de otros lugares, sin diagnósticos, con patologías que a veces datan de años, de síntomas muy inespecíficos, y podemos concluir por qué pasa esto, porque el LES es una patología que sí tiene algunos síntomas que son muy inespecíficos, imitan otras afecciones médicas, es muy heterogénea la forma de presentación de la paciente. Sí, fíjense que este trabajo está presentado en la revista Lupus en el año 2021, y es un trabajo hecho por los alemanes, o sea, no estamos hablando ni de Roca ni de Alpen, ¿sí? Fíjense, a menudo requerían consultas por 3 médicos diferentes antes de realizar el diagnóstico, y el 70% de las pacientes habían recibido otro diagnóstico antes del médico. La próxima. En este mismo trabajo hacen un análisis, fíjense, fíjense con el tiempo cero, inicio de los síntomas de la paciente. El T1 es la primera consulta clínica y el T2 es el diagnóstico de diabetes. Y vamos a ver que pasa mucho tiempo, pasa más tiempo desde que la paciente hace la consulta al médico y se hace el diagnóstico desde que inicia los síntomas, de manera tal que el tiempo entre T0 y T2 en promedio son 47 meses. Estamos hablando de Alemania. Es decir, que han tomado los primeros síntomas de la paciente, que han sido muy inespecíficos, imposibles de inicio por ahí de hacer un diagnóstico, pero esto es lo real. ¿Por qué es tan importante esto? Por el impacto que tiene. Fíjense que todos los scores, la mortalidad y todos los scores de daño, los scores de calidad de vida y de fatiga crónica, son mucho peores en estos pacientes cuanto más tiempo pasa desde que inician los síntomas hasta el diagnóstico. Tal es así, la próxima diapositiva,
que vamos a hacer un recorrido rápido de los síntomas de los pacientes. Estos que decíamos nosotros son tan inespecíficos, pero cuando uno los busca los encuentra. La fiebre, ¿sí? Que casi siempre hay que hacer diagnóstico diferencial para una patología infecciosa. Fíjense que nos valimos, por ahí si hay una infección con leucocitos, con neutrofilia, da más para la infección. Nos valemos de la procalcitonina también para ayudarnos con el diagnóstico. Si el paciente está leucopénico, nos va a hacer pensar más que es un brote de la enfermedad por sobre el diagnóstico de una infección. Pero el síntoma como fiebre, hasta el 90% de los pacientes en la evolución de la enfermedad. Ahí me dicen que te quedes cerca del micrófono, porque tanto, pero cuando hablas de acá no te escuchan bien. La astenia, que es otro síntoma tan inespecífico, es precoz y el 80% de los pacientes presentan astenia y muchas veces es un indicador de actividad de la enfermedad, ¿sí? La anorexia, la pérdida de peso, también es muy inespecífico. Cuanto más pérdida de peso tiene el paciente, uno se orienta hacia una enfermedad oncológica, perdón, y por ahí va pensando y haciendo screening para otro tipo de enfermedad. La próxima. Si sumado a estos síntomas que son tan inespecíficos, tenemos síntomas osteoarticulares, ya nos empezamos a orientar un poco más, sobre todo si es una mujer y es joven. Fijémonos ahí que las artralgias están presentes en el 80% de los pacientes y muchas veces se relacionan con la actividad de la enfermedad. El otro día, sin ir más lejos, vi una paciente que era de San Antonio Este, una chica que tenía el diagnóstico de lupus desde el año 2017 y que en el año 2023 empezó con artralgia de todas las articulaciones, iba al médico y le decían, pero vos tenés un lupus. Y no la chequeaban. Lo que estaba teniendo la paciente es que había empezado con actividad lúpica y siguió empeorando hasta que hizo una nasarca y bueno, tenía riñón único, ya le biopsiamos el riñón y ya le hicimos diagnóstico, pero esta paciente había consultado al médico por artralgias. Entonces quiere decir que si una paciente con lupus incrementa alguno de los síntomas, tenemos que pensar que esa paciente puede estar haciendo un brote o una activación de la enfermedad. Si bien la artritis es menos frecuente, la artropatía, que es bastante frecuente, como dice el 80%, muchas veces se manifiesta por deformaciones de los dedos, la típica artropatía de Charcot, con desviación de los dedos hacia afuera, pero puede comprometer cualquier articulación. Y lo más característico es que puede haber rupturas tendinosas, por eso se produce la malformación, y que dentro de las imágenes o la radiología vamos a ver que no hay erosiones como si vemos en los pacientes con AR. La miopatía, como las mialgias, también son bastante frecuentes. Como vemos nosotros, los síntomas generales y los síntomas más específicos musculoesqueléticos son bastante frecuentes, pero también son inespecíficos, sobre todo estos, los musculoesqueléticos, porque orientan capaz que hacia otra patología reumatológica, y ahí hay que hacer los diagnósticos diferenciales. La próxima. Las manifestaciones cutáneas son muy frecuentes también, eso se ve en el consultorio. Tenemos distintos tipos de participación o características clínicas, por ejemplo el LES cutáneo agudo, que es la más conocida, que es la erupción eritémato papular en alas de mariposa, con gran fotosensibilidad. Esa es parte de lo que se llama LES cutáneo agudo y está dentro de los criterios que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Casi siempre está asociado a actividad de la enfermedad. La próxima. Dentro de las patologías más crónicas tenemos el LES cutáneo crónico y abajo yo puse el LES subagudo. Fíjense que este es un LES subagudo
donde se ve toda una erupción eritematosa en la parte posterior del tronco, de bordes excinados, que simula una micosis y que es un LES subagudo, una forma de presentación clínica de la enfermedad en forma subaguda. Después tenemos las otras que son más crónicas, como el eritematoso discoide, como que está en las fotos de arriba, que esos ya dejan atrofia. Y después tenemos el lupus hipertrófico, que tiene hiperkeratosis con un aspecto hasta verrugoso, y la paniculitis, que es esta que vemos acá, que es la presencia de nódulos subcutáneos, que no es específica del lupus, pero que puede verse en enfermedades también infecciosas. La próxima, estas otras manifestaciones son bastante características del lupus y siempre las tenemos que ir a buscar, como la alopecia, las úlceras orales, el Raynaud, la vasculitis, que tiene distintas formas de presentación. Una puede ser esta, que es una erupción, como una erupción eritematosa, pero también pueden verse úlceras vasculitis, pueden verse los que se llaman los dedos oscuros, el dedo azul, también como un diagnóstico diferencial de vasculitis en esta patología. Las adenomegalias es una forma de presentación. Vimos recién que la paciente número 2 venía dando vueltas con estas adenomegalias de distintos lugares sin un diagnóstico concreto. No es la forma de presentación más común, pero son adenomegalias blandas, no dolorosas, que están presentes y las buscamos en muchos pacientes con lupus. Después tenemos ya las patologías que determinan afección de un órgano, por ejemplo la patología pleural, el compromiso pleural en el LES se ve en el 50%, los derrames son pequeños y autolimitados, y el líquido en general es un exudado cuando se va estudiando. La hipertensión pulmonar es otra forma de las complicaciones que pueden tener estas pacientes. No es frecuente, pero sabemos que es grave y es predictor independiente de mortalidad y se asocia a anticuerpos antifosfolipídicos. Y a Raynaud, la próxima. También está la neumonitis lúpica aguda, que tenemos que hacer diagnóstico diferencial con las enfermedades infecciosas, con la neumonía lúpica, con la neumonía común bacteriana. Y ahí vemos que, bueno, puede haber cambios histopatológicos inespecíficos, edema intersticial, daño alveolar, trombosis e infiltrado linfocitario, y por supuesto que responden a inmunosupresión. En la TAC, como se ve ahí, puede haber imágenes libres de vilada. También está en la medida que el paciente progresa en los años, se ve la patología intersticial crónica, a veces en relación también a fármacos, ¿no es cierto? Son distintas formas de presentación en pacientes con más larga enfermedad lúpica, ¿no es cierto? La próxima. La hemorragia pulmonar es una de las formas de presentación, es poco frecuente pero es grave, ¿sí? Y como sabemos nosotros, lo que hay, la gravedad está dada por la disrupción de la membrana alveolo-capilar y la presencia de sangre dentro de los alvéolos que provoca una enfermedad grave con alta mortalidad, porque produce hipoxemia y dificultad respiratoria, ¿no es cierto? Dentro de la afección cardiovascular, tenemos que decir que el derrame pericárdico en general no es importante, pero suele verse en muchos de estos pacientes, así como también la afección endocárdica, como se ve ahí, que es la endocarditis que conocemos nosotros de Lehmann-Sachs. Pero es importante rescatar lo que dice arriba, que es la enfermedad cardiovascular y el riesgo de mortalidad de estos pacientes con enfermedad cardiovascular, sobre todo si tiene enfermedad renal. La próxima. El sistema nervioso central y periférico
son frecuentes muchos síntomas inespecíficos, la fatiga, la depresión, la cefalea, cambio en el estado de ánimo, pero también hay cosas que son más específicas del lupus, como por ejemplo las convulsiones, puede haber psicosis, puede haber manifestaciones como accidentes cerebrovasculares, la mielitis transversa, como dice ahí, y la polineuropatía sensitivo-motora simétrica, pero que también puede tener una mononeuritis o una mononeuritis múltiple, la próxima. Las manifestaciones hematológicas, la anemia está presente, realmente es muy frecuente, y dice el 50%, yo creo que debe ser cerca del 100%. Es raro que un paciente con lupus y con actividad lúpica no esté anémica. En general hay deficiencia de hierro, aunque en general es la anemia asociada a las enfermedades crónicas. Algunas son positivas. Puede haber aplasia de glóbulos rojos y también puede haber anemia hemolítica microangiopática asociada al síndrome antifosfolipídico. La leucopenia en general se asocia también a linfopenia, que es muy frecuente realmente lo que nosotros vemos en el consultorio. La trombocitopenia puede ser leve o grave, asociada también a anticuerpos antifosfolipídicos. Y la pancitopenia no es infrecuente, pero puede estar asociada también a mielofibrosis. La esplenomegalia, como dice ahí, es bastante común en el lupus, pero bueno, en general son hallazgos de imágenes. La próxima. Bueno, es importante detenernos acá un poquito y ver cuando vamos a hacer el diagnóstico de lupus, cómo ha ido cambiando los criterios de clasificación para poder acercarnos cada vez más a este diagnóstico y poder hacer diagnósticos diferenciales con las otras enfermedades reumatológicas, que es hacia donde nosotros tenemos que apuntar. Los nuevos criterios permiten diagnosticar con un 96% de sensibilidad y 93 puntos de especificidad, ¿sí? La idea es tener la menor cantidad de falsos positivos y falsos negativos, como se imaginará. Para ello, el criterio indispensable para el diagnóstico, o por lo menos para el diagnóstico, para empezar a pensar, es que tenga un FAM positivo igual o mayor a 1 en 80. Esto le da una sensibilidad del 97,85%. Y para el diagnóstico del LES requiere un FAM positivo igual o mayor a 1 en 80, más un criterio clínico, ¿sí? Más una que nos lleva a una puntuación más de 10. Ahora vamos a ver un poquito eso. Dentro de los criterios, otra de las características, fíjense, de la nueva criterio de clasificación, es que hay un cambio en la ponderación de los criterios. Esta ponderación nos permite, ante una glomerulonefritis proliferativa, clase 3 o clase 4 con un FAM positivo, es un lupus. Dentro de los criterios mucocutáneos, aunque un paciente presente varios tipos de compromiso cutáneo, siempre se toma uno, ¿sí? Y se puntuará el mayor de ellos, ¿no es cierto? Y bueno, ahí dice un paciente no tiene LES solo por los hallazgos mucocutáneos. Bueno, acá tenemos la clasificación del año 2019, donde están los criterios, y vamos a ver, por ejemplo, que de los constitucionales, la fiebre nos da un puntaje, los otros no tienen puntaje. Dentro de los hematológicos, lo más importante son la trombocitopenia y la anemia hemolítica. Fíjense que dentro de los neuropsiquiátricos, el que le da mayor relevancia es las convulsiones. Dentro de los mucocutáneos, fíjense que está la alopecia no cicatrizal, está la úlcera orales, y acá está el lupus cutáneo subagudo o el discoide, ¿sí? El agudo serían los dos que tienen puntuación, ¿sí? Y fíjense que tiene hasta una puntuación de 6. El lupus cutáneo agudo, en alas de mariposa, tiene 6, exacto. Después están los serosos, que es fusión pericárdica y pleural,
La enfermedad articular, que está puesta como enfermedad articular, no habla de artritis ni artralgia, habla de enfermedad articular. Y la proteinuria, que es de 4, pero fíjense que ya si tienen la biopsia renal con una nefritis clase 4, ya tiene 10 de puntuación como para ponerle el sello de lupus con un FAM positivo. ¿Sí? Dentro de los criterios inmunológicos tenemos los anticuerpos antifosfolipídicos, los niveles de C3 o C4 o de C3 y C4 que dan mayor puntuación, y los más específicos de ley que son el anti-DNA y el anti-SM. La próxima. Bueno, cuando vamos a pensar en cuál es la patogenia del lupus, sabemos que en gran medida es desconocida, ¿sí? Que sabemos que hay una pérdida de la tolerancia frente a los antígenos nucleares, ¿sí? Y hay formación de autoanticuerpos. Lo que en realidad es bien conocido, que hay una hiperactivación aberrante de los linfocitos T, lo que llevaría a aumentar las citoquinas. Las citoquinas intervienen en daño tisular, pero también reclutan más células inflamatorias y reclutan células B y se activan las células B. Y vamos a ver que dentro de las citoquinas, las que están más aumentadas son la interleuquina 17, el factor de necrosis tumoral, el interferón y la interleuquina 21. Qué importante tenerla en cuenta a la hora de los tratamientos actuales, que vienen, ¿cierto? Los monoclonales que están dirigidos directamente hacia estas interleuquinas. También tenemos que los linfocitos T y las citoquinas coestimulan los linfocitos B, y los linfocitos B producen inmunoglobulina, y la inmunoglobulina son las que generan también la enfermedad porque forman los inmunocomplejos, produciendo la hipersensibilidad del tipo 3, como lo vamos a ver que comprometen al lupus. Con respecto a los factores genéticos, es mucho más frecuente el lupus entre familiares que tienen lupus u otras enfermedades reumatológicas, y está muy relacionado a genes del complejo mayor de histocompatibilidad, como dice ahí el HLA, el B2, el B8, el DR2 y DR3, ¿sí? Y a varias enfermedades con alteraciones congénitas en los factores del complemento. La próxima. También sabemos que hay factores hormonales que están relacionados al sexo femenino, al embarazo, a la estimulación estrogénica para mujeres que reciben estrógenos conjugados y progesterona. Hay un factor ambiental que está dado por los rayos X, que ya es bien conocido. También hay asociación a fármacos y las infecciones como el Epstein-Barr, que puede producir clones linfocitarios autorreactivos. Quiere decir entonces que para que se produzca la enfermedad debe haber una predisposición genética, una pérdida de la tolerancia a los autoantígenos, el desarrollo de autoanticuerpos, como dijimos recién, pero también hay factores relacionados al medio ambiente que se llaman epigenéticos, como la dieta, cigarrillo. Es decir, hay otras cosas que también, fíjese que están los pesticidas, los solventes, que podrían tener algún rol en el desencadenamiento de esta enfermedad. La próxima. Y ahora vamos a ir a la nefritis lúpica. ¿Por qué nos interesa tanto la nefritis lúpica? Nos interesa porque los pacientes, la mitad de los pacientes van a desarrollar nefritis lúpica en algún momento de la evolución de su enfermedad. Pero aparte, hay un tercio de los pacientes que inician su enfermedad con una nefritis lúpica. A veces con una proteinuria, un paciente que se pone nefrótico, que no saben qué le está pasando. Es decir, que es muy importante conocer esto, porque aparte el seguimiento que van a hacer ustedes como clínicos en el consultorio va a estar muchas veces dirigido a poder interceptar los primeros signos de la enfermedad renal
cuando un paciente se presenta con un lupus activo o un brote lúpico. Pero fíjense que además hay asociación entre cuanto más joven es el paciente, más riesgo de tener nefritis lúpica. Si es varón, tiene más riesgo. Si es negro, como dice ahí, fíjense, los negros, los hispanos y los asiáticos tienen mayor incidencia de nefritis lúpica que el resto de los pacientes. Se asocia, en general, los negros hispanos, como dice ahí, tienen enfermedad renal más grave que el resto, y muchos están asociados a autoanticuerpos como el anti-SM o el anti-DNA, que está directamente, pero también hay otros anticuerpos más. La próxima. Como les decía recién, es bien conocido en la etiopatogenia que la nefritis lúpica se produce por un trastorno en la hipersensibilidad de tipo 3, por la formación de anticuerpos. Cuando hay excesiva cantidad de antígenos y anticuerpos, se forman los complejos inmunes, que tienen distinto tamaño. A mayor tamaño, menor probabilidad de pasar las membranas basales. Pero este tipo de hipersensibilidad de tipo 3 también se ve en las vasculitis lúpicas, también se ve en la sinovitis, ¿sí? Y es un tipo de patología que se produce por el complejo inmune, porque está cargado positivamente y se dirige hacia las membranas basales, que están cargadas negativamente, y allí lesiona la membrana basal glomerular, ¿sí? La característica del complejo inmune es muy importante, de acuerdo al tamaño, como estaba diciendo. Cuanto más pequeño, más posibilidades tiene de pasar las membranas basales. Y esta es característica de la enfermedad renal. Es una enfermedad producida por complejos inmunes. Sin embargo, como dice abajo en el último ítem, también la enfermedad renal se puede producir por trombosis glomerular, especialmente cuando hay anticuerpos antifosfolipídicos. La próxima. Este es un trabajo que yo presenté en el año 2007, donde presenté cerca de 100 biopsias renales que tenía hechas en el hospital. Y encontré, les quería compartir, que la patología que más frecuentemente estaba biopsiada era el lupus, esto aparece en toda la bibliografía, y también la patología más rebiopsiada, ¿sí? Acá, cuando nos fijamos cuál fue la presentación clínica del lupus, nos encontramos que las dos formas más frecuentes de presentación clínica, por lo cual le hice biopsia renal, fue el síndrome nefrótico y las anormalidades urinarias, que son la microhematuria y la proteinuria. Aún así, viendo que el síndrome nefrótico, dentro de las causas por las cuales biopsié el riñón, no estaba la insuficiencia renal, aún así, cuando miro yo por qué, cuál era la glomerulopatía más frecuente, me encuentro que un 68% de los pacientes que yo había biopsiado tenían patología grave, que es la glomerulopatía clase 4, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La gran disparidad que hay entre las formas de presentación clínica de la enfermedad renal, por ejemplo el lupus, y el hallazgo anatomopatológico. La próxima. ¿Por qué nos preocupa tanto a los médicos el compromiso renal? ¿Por qué los reumatólogos están permanentemente mirando a ver qué le pasa al riñón? La próxima. Por el impacto que tiene la nefropatía lúpica sobre la sobrevida. Es decir, no es lo mismo un paciente que desarrolla nefropatía aquel que no la desarrolló nunca durante todo el periodo de la enfermedad. La mortalidad es mayor en los pacientes que tienen nefropatía lúpica en comparación con los que no la tienen. La muerte directamente atribuible a la enfermedad renal es en un 25%. Hasta 30% de los pacientes llegan a terapia sustitutiva renal, van a diálisis. Fíjense el impacto importante que tenía. ¿Cuáles son los mayores riesgos de que evolucionen mal aquellas patologías proliferativas? Pues ahora las vamos a ver. Y fíjense que esto qué importante este concepto.
la respuesta clínica completa al tratamiento es fundamental para preservar la salud renal. ¿Sí? Antes diagnosticamos, antes la tratamos, mejor respuesta, mejor sobrevida renal, pero mejor sobrevida del paciente para la historia futura que va a tener. Fíjense que los pacientes que lograron respuesta clínica completa tuvieron una supervivencia renal de 92% a los 10 años, en comparación con el 43% de los respondedores parciales. Así que, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Lograr la remisión completa, que tengan función renal estable y que la proteinuria por lo menos a los 3 años o a los 2 años esté en menos de 0,5, como ahora vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver la próxima. Entonces ya vamos llegando a dónde vamos a apuntar nosotros como médicos clínicos para evaluar si ese paciente puede tener algo renal y el nefrólogo cómo va a proceder ante un paciente que le llega a la consulta. A menos que exista una contraindicación, se debe realizar biopsia renal en casi todos los pacientes que tengan evidencia clínica o de laboratorio de compromiso renal. Y los pacientes que ya están en terapia por nefritis lúpica o por otra patología lúpica no requieren biopsia renal repetida a menos que los hallazgos de la biopsia me alteren el tratamiento. Entonces, tengo que tener esa premisa, la próxima. Ahora vamos a ver cuáles son las indicaciones. Las indicaciones son cuando la proteinuria es mayor a 500 miligramos por día, cuando el sedimento urinario es activo, cuando hay cilindros hemáticos, cilindros leucocitarios, hematíes dismórficos en orina, más de 5 por campo, ¿sí? O cuando no aumenta la creatinina. Ahora, fijémonos acá cuál es la prevalencia de manifestaciones renales en el lúpus y nos vamos a encontrar que el 100% de los pacientes que tienen patología renal lúpica tienen proteinuria. Quiere decir que es lo que más vamos a ir a buscar. El 50% en rango nefrótico. El otro 50% proteinurias leves, que son de 0,5 para arriba, de 500, 600, 700. La hematuria microscópica hasta en un 80%. ¿Sí? Y después otras que no vale la pena mencionar. La próxima. Acá tenemos la orina de una nefritis lúpica y tenemos arriba, lo primero que vamos a pedirle es una orina completa. En la orina completa van a poner la tira reactiva y le van a poner una cruz. Si tiene una cruz, nosotros tenemos que considerar que ya tiene de 0,5 para arriba. ¿Sí? Entonces, vamos a esperar que tenga una cruz. Y si el paciente tiene una orina normal, tiene una orina normal. ¿Sí? Pero fíjense que hay falsas positivas y falsos negativos. El falso negativo puede ser si la orina está muy diluida. Y el falso positivo si la orina está muy concentrada. ¿Sí? Sangre. El falso positivo puede ser si tiene una patología no glomerular. Estos pacientes, todos sabemos que reciben fármacos, que tienen infecciones urinarias, tienen otras causas no glomerulares de hematuria. Y la hematuria microscópica, que está presente en el 80% de los pacientes con nefropatía lúpica, tiene cilindros eritrocitarios, pero también pueden tener cilindros leucocitarios. A veces tienen muchos leucocitos. La próxima. En esta diapositiva dice cómo le medimos la proteinuria a unos pacientes con sospecha de nefropatía lúpica. Le hacemos la orina completa, no, vemos el sedimento urinario, nos da proteinuria una cruz, la cuantificamos. ¿Cómo la vamos a cuantificar? Acá está. Fíjense, o pedimos lo que se llama un PCR, que es la proteinuria sobre la creatininuria en una muestra de orina aislada, que es la primera de la mañana. Entonces acá vamos a tener
Y fíjense que para un PCR que está acá abajo, acá tenemos los valores donde está moderadamente aumentada y severamente aumentada. Entonces vamos a tomar este valor de 0,5 de 500 miligramos por gramo de creatinina en una muestra aislada en la primera de la mañana. ¿Nos sirve esto? Sí, nos sirve para categorizar al paciente. Por supuesto que si vamos a hacer un tratamiento, ahí le pedimos proteinuria 24 horas. Debería haber teóricamente bastante correlación entre una proteinuria aislada, patológica, en la primera orina de la mañana y la proteinuria de 24 horas. Fíjense que en este gráfico, que lo saqué de la Estadigo, ven cómo la UPC, fíjense, porque esto venía por el tema de la albuminuria. Algunos le piden albuminuria. La albuminuria, puede haber albuminuria si hay una proteinuria muy selectiva para albúmina. Pero en general estos pacientes tienen proteinuria. Y sí se ha visto que la albuminuria, que es esta, el ACR, y la proteinuria van en relación directamente proporcional. Que sí que yo creo que con pedirle UPCR más una orina completa es suficiente para empezar a pensar si el paciente tiene o no una patología renal. La próxima. No la lean, escúchenme, porque se van a confundir. ¿Por qué es tan importante que nosotros miremos el riñón? ¿Y por qué dice ahí que la biopsia renal, que la patología renal no acompaña a la clínica? Por lo que les acabo de mencionar, muchos pacientes están con creatininas normales, una proteinuria de 1,5 y nos encontramos con patologías proliferativas graves, proliferativas difusas. ¿Sí? A lo mejor ese mismo paciente que tiene una proteinuria de 2 o 3 gramos por 24 horas puede tener un síndrome nefrótico, pero puede ser que no tenga un síndrome nefrótico, que tenga una proteinuria en rango nefrótico, pero no un síndrome nefrótico. Quiere decir que la forma de evaluar la gravedad de la patología renal no la podemos determinar solamente con una orina completa y con laboratorio. Necesitamos la biopsia renal. Porque hay lo que se llama disociación clínico-patológica. La próxima. Y acá entonces vemos dónde ponemos los dos pacientes. Vemos el caso 1, que es la primer chica, que tenía 16 años, que venía con una policerositis, que tenía una proteinuria con función renal normal. Y la ponemos acá. Tenía un DISTI positivo para orina, tenía una proteinuria de más de 0,5, ¿sí? Y se indica biopsia renal. La segunda paciente, estaría yo la puse acá, era la paciente de 44 años que tenía las poliadenopatías, que tenía una creatinina alta, pero que consideramos que estaba deshidratada porque estaba con muy mal estado general, no venía tomando líquido, mucho dolor, mucho calmante. Esa paciente se la hidrató y a los 3 días tenía función renal normal, el caso 2. Esta paciente no se hace biopsia renal, ¿sí? Si nosotros consideramos que la patología renal del paciente tiene otra explicación que no es el lupus, no le vamos a hacer, porque no es gratis hacer la biopsia renal. La próxima. Fíjense esto, que es algo que los reumatólogos lo tienen tan en cuenta. Es importante el seguimiento cercano de aquellos pacientes que tienen clínicamente un lupus activo o de laboratorio, pero que las proteinurias están ahí 0,5, 0,3, 0,4. Estos son los pacientes que muchas veces derivan los reumatólogos y quieren quedarse tranquilos, decir, a ver, esta paciente está con una actividad de la enfermedad, la proteinuria veo que viene aumentando, la mando al nefrólogo, ¿sí? Fíjense lo que dice acá, que yo lo resalté. Por ejemplo, un paciente que está estable
sin evidencia de actividad de la enfermedad, un complemento normal, un anti-ADN que se bajó. Es un paciente que probablemente le van a hacer seguimiento cada 6 meses. Pero si yo tengo una paciente con actividad, con artralgia, que empieza a estar con fiebre, que tiene complemento bajo, el anti-ADN, ese es el paciente que yo voy a seguir de cerca. El paciente que ya no va a estar con controles cada 6 meses, cada 3 meses. No, probablemente más, claro. La próxima. Y acá nuevamente tomamos el tema del retraso en la biopsia renal. ¿Qué impacto tiene desde que el paciente empieza con la proteinuria a cuando se hace la biopsia renal? Dice ahí con prontitud, cuando a vos te mandan un paciente y vos considerás que el paciente hay que hacerle biopsia renal, hay que hacerle biopsia renal en el lapso del mes que estás pasando. No es que le van a decir, yo te voy a hacer una biopsia renal dentro de 3 meses. ¿Sí? La única urgente es cuando hay deterioro de la función renal, si uno considera que digamos que el lupus es la causa. Si no, en general, nosotros retomamos este tema. ¿Sí? El médico que ve al paciente, el nefrólogo, tiene que programar la biopsia. No la tiene que retrasar, la tiene que programar. ¿Sí? Y acá hay un trabajo, la próxima, sumamente interesante, donde ellos tomaron 2 poblaciones de pacientes, una de la década del 90 al 2000 y la otra del 80 al 89. Y vieron que este grupo de pacientes, fíjense cómo declinaba la función renal con respecto a este otro. ¿Sí? Dijeron, bueno, debe haber tenido otro tratamiento inmunosupresor la próxima. Y encontraron que el tratamiento inmunosupresor de los 2 grupos era el mismo. Era la ciclofosfamida, ya se estaba usando la ciclofosfamida, los corticoides, micofenolato. No había mucha diferencia, había pacientes con rituximab incluso. La próxima. Y empiezan a mirar con biopsia a ver qué le había pasado a este grupo que habían dado tan mal, porque la función renal había caído rápidamente en el tiempo. Y encontraron que todos los scores de cronicidad en la biopsia renal estaban mucho más altos. Había más glomerulosclerosis, más atrofia tubular, más fibrosis intersticial. La próxima. Y cuando siguen evaluando a ver por qué había tanta cronicidad, encuentran esto. Desde la detección de la proteinuria hasta la biopsia renal, en el primer grupo eran 15 meses y en el segundo grupo 3 meses. Nuevamente, retraso en el diagnóstico, retraso en el tratamiento, por no evaluar bien un paciente que tiene proteinuria. Ahí están hablando de la proteinuria. La próxima. Y ahora entonces vamos a concluir que entonces la clínica no nos sirve mucho, que un paciente que solamente tiene 2 o 3 casos lo vamos a biopsiar, no lo vamos a esperar, ¿sí? Y que la biopsia renal no es urgente, pero tiene que ser temprana. La próxima. Y ahora vamos a ver rápidamente, porque esto es más para el nefrólogo, por lo menos para que ustedes tengan una idea, la clasificación anatomopatológica de las glomerulonefritis lúpicas. Está en la clase 1 y 2, que son las 2 que están arriba, son patologías no proliferativas, o sea que no hay proliferación celular. Después están las clases 3, que se dividen en focal o en difusa. La clase 3 es focal porque compromete menos del 50% de los glomérulos. La segunda es difusa porque compromete más del 50% de los glomérulos. ¿Qué es lo que tienen? Es hipercelularidad endocapilar. ¿Por qué? Porque proliferación del mesanquio tienen todos los lupus y aumento de las células mesanquiales tienen todos los lupus. Pero cuando hay proliferación endotelial, lo primero que tenemos que ver es cantidad de glomérulos que están comprometidos, porque me va a hacer la diferencia entre la clase 3 y la clase 4. La clase 5
es glomerulopatía membranosa, no es proliferativa, ¿sí? También hay depósitos, pero ya no son subepiteliales, no son subendoteliales, sino son subepiteliales. Y está la clase 6, que muchas de las que yo biopsié ahí, que no se las mostré, ya tenían clase 6 porque ya tenían glomerulosclerosis. ¿Para qué sirve biopsiar una glomerulosclerosis? Para el tratamiento que lo suspendemos. Nosotros a veces estamos inmunosuprimiendo a un paciente por la patología renal y cuando lo biopsiamos nos damos cuenta que toda la patología que tiene es crónica, entonces vale la pena suspender el tratamiento inmunosupresor. La próxima. Esas son las dos proliferativas, la 3. Después también vamos a tener en cuenta cuáles son los índices de actividad y cuáles son los de cronicidad. Fíjense que los de actividad son 24 índices que nos dicen a nivel renal si hay mucha actividad lúpica, todo lo que sea proliferativo, si hay crecientes epiteliales, si hay wire loops, si hay necrosis fibrinoide, todas esas patologías que solemos ver en los lupus se veían en los pacientes con mucha actividad. Y por otro lado, los mejores de cronicidad, que son de 0 a 12, fíjense que ya hay fibrosis. Qué importante que es la biopsia renal. ¿Cuántos datos nos da para poder saber qué porcentaje de riñón está comprometido, qué porcentaje de los glomérulos, cuánto de actividad y cuánto de cronicidad? Porque si hay mucha cronicidad, no lo vamos a recuperar. La próxima. Bueno, acá les traje un glomérulo con proliferación segmentaria. Sí, esta, por ejemplo, es un mesange que tiene un montón de esta proliferación endocapilar, como les dije recién. Este es el mesange con expansión y aumento de los núcleos. La próxima, esta pasada. Ahí hay exudación, lesiones que marcan la actividad de wire loops o asas de alambre, como está ya en la próxima. Y acá, mira, todas estas son asas de alambre. La próxima es engrosamiento de la membrana basal glomerular, los cuerpos hematoxilínicos, que son inclusiones de color. Todas estas cosas la próxima. La masa de alambre, engrosamiento de las membranas basales, correspondiente a todos los depósitos que hay de la inmunofluorescencia, esto es más para nutrólogos, pasa a la próxima. Nos vamos a encontrar que es muy importante, especialmente si no tenemos el diagnóstico de lupus. A veces tenemos diagnóstico de glomerulonefritis y no sabemos si es un lupus o no. Y acá nos va a ayudar la biopsia, porque la inmunofluorescencia nos va a indicar en general que tienen IgG3 en el gran porcentaje de los casos. ¿Sí? La C1Q, que es característica del lupus, pero también puede haber IgM y fibrinógeno. En general lo que hacemos nosotros, lo consultamos al patólogo y decimos, che, te parece un lupus porque tiene IgA, tiene IgM. ¿Sí? Entonces no es fácil tampoco. Pero muchos de los pacientes ya tenemos el diagnóstico de lupus, entonces es más fácil. La próxima. ¿Cuándo repetir biopsia renal? Únicamente si vemos que el paciente, a pesar de que pensamos que estaba mejor, empeora, cuando tenía una proteinuria y agrega un sedimento activo. Esas son cosas que los nefrólogos usamos para decidir si no biopsiar o no. La próxima. Seguida. ¿Cómo vamos a encarar el tratamiento? Y acá intervienen los médicos clínicos y los médicos reumatólogos. La próxima. Estas son las guías nuestras, que se llaman guía CADIGO, son las guías nefrológicas. Y fíjense qué interesante que es esto para que ustedes lo tengan en cuenta. Que el paciente no solamente tiene una enfermedad renal o una enfermedad cardiológica, sino que tiene mucho más que eso. Y cuando uno va a ver un paciente que tiene lupus, hay que evaluar todos los aspectos del paciente. El riesgo cardiovascular, que ya dijimos hoy, que lo tienen aumentado. Cambio en el estilo de vida. Cese del tabaco. Tratamiento de la lipemia. Dosis bajas de aspirina si se embarazan.
Evitar las dietas con sodio. O sea, el paciente tiene glomerulopatía o no tenga glomerulopatía, uno lo tiene que ir adiestrando en ese sentido. Control de la presión arterial, los bloqueos, especialmente si hay proteinuria, los bloqueos con inhibidores de la enzima convertidora. Evaluar la infección, que el paciente esté vacunado, que tenga todas las vacunas, que le lleve el calendario de vacunación, que tenga todo, fíjense, la de la neumonía, la de la influenza, ¿sí? Screening para hepatitis B, para hepatitis C, para HIV, todo eso tenemos que tenerlo. El cuidado del hueso del paciente, porque todos reciben corticoides, darle vitamina D, calcio, ¿sí? Evaluar que se cuiden con los rayos ultravioleta, todo eso es tarea nuestra. Mandarlo al ginecólogo, que el paciente tiene que ver bien qué método anticonceptivo va a usar, cuál es el mejor momento para embarazarse. Todo eso nos corresponde a todos, nosotros, todos los médicos, ¿sí? Y después evaluar los riesgos de cáncer para aquellos pacientes que ya han tenido un tratamiento crónico con inmunosupresores, que ya sabemos nosotros que tienen más riesgo de cáncer de vejiga, de cualquiera de los cánceres que conocemos, la próxima. Todos los pacientes, a no ser que tengan una contraindicación, tienen que llevar hidroxicloroquina. Esto reduce los brotes, incluido el riñón, menor incidencia de eventos cardiovasculares y tromboembolismo, especialmente los pacientes que tienen síndrome tipo polipídico, mejor control de los lípidos, mejor control de la masa ósea. Durante el embarazo se pueden dar, no están contraindicados y tienen un perfil de seguridad, ¿sí? Los efectos secundarios son poco frecuentes y lo único que requieren es un control oftalmológico para ver la grafimetría, la próxima. Y después el tratamiento va a estar indicado de acuerdo a la clase o al tipo de enfermedad renal que tenga, ¿sí? Si tiene clase 1, clase 2, que lo único que tiene una proliferación mesangial, puede tener un poquito de proteinuria, el que va a llevar el tratamiento seguramente no va a ser el riñón, va a ser otro órgano comprometido, la próxima. Entonces las formas no proliferativas no nos preocupan, sigamos. Pero fíjense las formas proliferativas, que yo tenía un 68% de pacientes con poca manifestación. No digo que el síndrome nefrótico no sea importante, pero muchos de ellos tenían proteinurias no nefróticas con microhematuria y sin embargo tenían. Este es el grupo de pacientes clase 3 o el clase 4, los que requieren el tratamiento inmunosupresor, ¿sí? Acá ¿qué dice? Iniciar para estos pacientes con bolo de metilprednisolona de 0,5 hasta las dosis 0,25 a 0,5 gramos 3 días seguidos, hasta 5 días, depende, ¿sí? Tratando de usar la menor cantidad posible y después siguiendo con 0,6 miligramos kilo día hasta que vayamos viendo cómo evoluciona el paciente. Las opciones, ya sabemos que la dentisona sola no es el tratamiento del lupus. Siempre va a ir acompañado de otro inmunosupresor. La ciclophosphamida es el tratamiento que se usó siempre. El endovenoso, que usamos una vez al mes, ¿sí? Con las formas proliferativas. Acá está el tratamiento con ciclophosphamida oral, ¿sí? Y después está el tratamiento con dosis más bajas de ciclophosphamida, que uso yo muchas veces, que yo le llamo Eurolupus, porque se llama así Eurolupus, que son dosis bajas de 500 miligramos de ciclophosphamida cada 15 días con 6 dosis totales. O dice microfenolato o análogos, o inhibidores de la calciumina. Es decir, que nosotros vamos a empezar un tratamiento siempre con corticoides a dosis lo más baja posible, porque vamos a asociar otro inmunosupresor. ¿Sí? Por este o esta inmunosupresor.
Con respecto a los regímenes de administración, esto es más o menos lo que expliqué recién, lo que le llaman el régimen del Instituto Nacional de Medicina, el NIH, que dicen que los corticoides solos no sirven y que deben ser siempre asociados a alguno de los otros inmunosupresores. Conocer la toxicidad de la ciclofosfamida, tenerla en cuenta, saber qué controles hay que hacer, cómo se hace, el riesgo de la exposición crónica, el riesgo de la malignidad hematológica, de la insuficiencia ovárica prematura en las mujeres y en los hombres también, ¿sí? Y el riesgo del tumor toxicidad. La próxima. Acá están los regímenes, esto es lo mismo, son las guías tácticos, es lo que se usa. Adelante la próxima. Después está el estudio ARMS, fue uno de los primeros estudios que empezó a probar, en vez de iniciar el tratamiento con ciclofosfamida, usar micofenolato mospetil a dosis de hasta 3 gramos por día, ¿sí? Manteniendo los corticoides, ¿cierto? La próxima, y vieron que había muy buena respuesta, por el cual la glomerulonefritis tipo 3 o 4 podemos iniciar como tratamiento de inducción el micofenolato mospetil, sin demasiada diferencia en cuanto a mortalidad y respuesta, como vemos acá en el micofenolato y ciclofosfamida, la próxima. El problema a veces es que es más fácil internar a un paciente una vez al mes y hacerle la ciclofosfamida que tener la certeza de que el paciente va a conseguir el micofenolato, que lo va a tomar, cómo lo va a tomar, que hay que aumentarlo lentamente, que hay que evaluar la toxicidad. Entonces, muchas veces usamos la ciclofosfamida endovenosa por sobre la oral, eso ni hablar. Porque aparte no hay, ¿no es cierto, Roberto? Ahora yo, la vez que he resultado, hay que buscarla por todos lados. Se controla un poco más cuando lo das por bien doble. Sí, yo también. Bueno, según este estudio ANS, se estudió entonces el micofenolato en las formas proliferativas con bastante buenos. La próxima, ¿sí? No. Estas son las tipo 5, pasa la tipo 5, que es la membranosa, que se usa micofenolato mospetil, donde se puede usar los inhibidores de la carcinolina, que ya los tengo bastante pacientes. La próxima. Manejo de corticoides. Es importante saber que hay dos formas, las dosis de esquema estándar y las esquemas con dosis reducida, porque hay que tratar de usar la menor cantidad posible de corticoides posible. Fíjense que acá, si empezás con 0,6, ya tenés a las 12 semanas, a los 3 meses ya tenés 5 miligramos. 5 miligramos, a los 3 meses ya el paciente debería estar con 5 miligramos, salvo que el paciente tuviera esos pacientes que tiene Roberto, que siguen con la actividad lúpica y siguen, que a veces no le podés bajar, o que le bajás y vuelve a tener algo y le tenés que volver a subir el corticoide, es muy difícil manejar esto. Pero si no, fíjense las dosis reducidas. Yo no sé, Roberto, si usa estas dosis tan bajas, bajísimas, con 2,5 miligramos. Yo uso con todos los pacientes con enfermedad renal, no me animo a esas dosis tan bajas. Siempre estamos peleando una linda otra especialidad para bajar la dosis. Claro, sí. O para usar dosis bajas. Ya está bien demostrado y todo mejor que lo va La próxima. Ya están todos cansados. Bueno, el belimumab es el anticuerpo monoclonal recombinante humano. Fíjense que se empezó a usar con la finalidad de usarlo en pacientes con actividad lúpica probada, persistente en el tiempo. Hubo 2 estudios, el B52 y el 76, pero después se vio que mejoraron la proteinuria de esos pacientes. O sea, con estudios que se hicieron post-hoc, dieron cuenta que tenían alguna
actividad sobre el riñón. Entonces ahora vamos a ver cómo es que bueno, hoy el próximo estudio, el BLN, donde fue un estudio internacional que se empezó ya a usar con la finalidad de trabajarlo sobre el riñón también, la próxima. Este está en el New England del 2020. Y se probó el belimumab versus placebo en pacientes que les dejaban toda la medicación de base y evaluaron que había una respuesta superior de un 43% versus 32% en todos los pacientes que habían recibido belimumab, con menos eventos renales. Así que fue consistente en el segundo estudio, por el cual el belimumab, ahora lo vamos a ver rápidamente, una diapo donde se ve que también se usa el belimumab. La próxima. Bueno, estos son todo como mejoraron la proteinuria, mejoría de la remisión renal, todo con belimumab. La próxima. Acá yo les quería mostrar otras utilidades o otros usos del belimumab. Paciente con LED clínicamente activo, con positividad mantenida, especialmente aquellos que presentan anti-DNA positivo, ausencia de respuesta al menos de 3 meses, necesidad de prednisona, cuando de esto que decíamos recién con Roberto, que le quiere bajar, pero ve que el paciente no mejora. Esos serían especialmente pacientes en los cuales habría que indicarle juntamente con aquellos que no se le puede cambiar la medicación porque están siempre con actividad. Pero también se puede dar a pacientes con afección mucocutánea refractaria, artritis, serositis, vasculitis, o sea que hay otras indicaciones del belimumab. La próxima. Bueno, dentro del grupo, como dice, nefritis lúpica en el siglo XXI, aparecen los trabajos Aurora, que empiezan a trabajar la voclosporina, la próxima. Es un inhibidor de la calcineurina, como la ciclosporina, ¿sí? Y recibe la primera aprobación para su uso en Estados Unidos en el 2021 a estas dosis, 23,7 miligramos 2 veces por día, ¿sí? Sobre todo en pacientes, bueno, los inhibidores de la calcineurina, ustedes saben que son vasoconstrictores renales y que aparte producen enfermedad intersticial renal y fibrosis renal, así que no estarían indicados en pacientes con insuficiencia renal. Pero si no tienen insuficiencia renal, estaríamos autorizados a usar la voclosporina como muy buena. La próxima, creo que en estudio multicéntrico, donde se usó voclosporina, de fase 3, creo que en el 2021, y encontraron que todos los scores le asociaban voclosporina a micofenolato como base, 2 gramos por día, y la asociaron voclosporina y vieron que las respuestas renales eran superiores, así que bueno, es una buena opción. También está el tratamiento que le llamamos multitarget, tanto para inducción como mantenimiento, donde se le asocia al micofenolato a dosis un poco más bajas, en vez de 2 gramos, 3 gramos, 1 gramo, el tacrolimus a dosis entre 3 y 4 miligramos por día. Sí, son tratamientos que andan muy bien en el paciente, asociado por supuesto a dosis bajas de corticoides, ¿no es cierto? La próxima. El rituximab, yo dejé esta diapo nada más porque tenía más, pero dije no se puede hablar tanto. Para aquellos pacientes con resistencia al tratamiento inicial convencional, sin embargo hay esquemas que usan el rituximab como tratamiento de elección. Sí, en las formas graves como la hemorragia alveolar difusa, ¿no es cierto? En ese caso, y cuando hay refractariedad. La próxima. Bueno, y acá viene un tema que todo el mundo lo habla con toda en la revista Lupus del 2022, que habla de la seguridad del uso de los inhibidores de la SGLT2, que ya se está probando para muchas enfermedades, donde hay proteinuria y hay compromiso renal. Y ya se probó en el lupus,
y se vio que para pacientes con nefropatía y sin nefropatía, la seguridad de poder darlo sin provocar más males de los que tienen los pacientes. Entonces se vio que hay seguridad. La idea es usarla como se usa para reducir la mortalidad en pacientes con enfermedad renal y riesgo cardiovascular, con terapia adjunta a las otras, con un buen perfil, ¿no es cierto? Creo que este está hecho con dapagliflozina. La próxima. Y acá tenemos en las últimas 2 diapositivas los tratamientos propuestos desde la EULAR, que son los que proponen los europeos, que es iniciar hidroxicloroquina a todos. Acá están los corticoides. Y fíjense que ya de entrada, para aquellos que tienen terapia adjunta, cuando tienen compromiso renal, y para proteger el riñón, ya están considerados LT2, que ya están ahí expuestos. Y acá están los distintos esquemas que ya recién mencioné. Alta dosis de ciclofosfamida, nicofenolato con ciclosporina, voclosporina, ¿sí? Con los tallos. La próxima, así ya está. Así que, sería el tratamiento de... Una guía es de lupus y otra no. Fíjate la anterior. El anterior ya vemos nosotros, fíjate que ya el anterior ya nos ponen el belimumab. Acá, belimumab con dosis con ciclofosfamida o belimumab con azotemina o nicofenolato. O sea que ya el belimumab está puesto, ¿sí? Y fíjate que el rituximab está en último en los pacientes con resistencia, tanto con los tratamientos. O alta dosis de ciclofosfamida. Incluso fíjate que ya está la voclosporina. Si no andan bien con nicofenolato y belimumab, ya pueden dejarla. Y la próxima, acá estarían las indicaciones de acuerdo a la gravedad del lupus sistémico. No sé si vos querés decir algo. Acá ya también está el belimumab. ¿Sí? La próxima. Me parece que en esta yo como que, no sé si podés decir algo del anticuerpo monoclonal humano que es secukinumab, Bueno, y el problema está usando. Y que actúan directamente, fíjense, sobre el secukinumab, sobre la interleucina 17, el belimumab, sobre la activación de los linfocitos B, y el rituximab acá sobre los CD20 y el anifrolumab sobre el interferón. Bueno, me parece que esta es la última.